Yakel, te voy a enseñar cómo ocupar el Engine Skin Tool, que debería aparecerte en esta pestañita, que está acá. Le vamos a dar clic y debería aparecer una pantalla aquí, está. Ya. Lo que hace el Engine Skin Tool es funciona como la pinta de peso de mallas, pero es más mejorcita. Por ejemplo, si yo selecciono una geometría, me va a salir acá el Initialize Skin Layers. Lo que hace esto es que te va a mostrar todo cómo se llaman los joints que van a estar influenciando esa geometría. Entonces podríamos comenzar con este brazo. Uno tiene que ir acá donde dice Paint, ¿ya? Y se va a poner de este color. Cuando yo seleccione, vamos a poder ir viendo qué color y qué joint está influenciando las cosas, por ejemplo. Cuando uno tiene joints bendy, que son estos los que están en la mitad, hay que pintarle peso a cada una de esas cosas y a cada uno de los dedos, por ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser seleccionar la geometría, seleccionar como los joints que voy a ocupar y los voy a aislar, ¿ya? Le voy a dar a Paint y voy a ir a, además, voy a seleccionarlo pero por vértice. Por ejemplo, voy a seleccionar todo esto. Hay que bloquear los joints. Seleccionamos vértices, lo seleccionamos, le vamos a dar pintar. Y vamos a hacer que el codo tenga influencia de todo esto, ya que es el que manda a todos estos joints. Y le vamos a dar float al 100%, ¿ya? Nos va a quedar la mano blanca. El paso siguiente que hay que hacer es pasar al modo selección con esta herramienta y control apretado. Vamos a seleccionar hasta donde llegue el otro joint. Por ejemplo, perdón, con shift creo. Perdón, hay que pasar al modo vértice por si acaso. Ahí está. Entonces, deseleccionamos los joints hasta, o sea, los vértices hasta donde está el joint y le vamos a dar pintar. Vamos a bajar hasta ese joint que te lo va a marcar en celeste y le vamos a dar flood. Y lo mismo con el otro. Entonces, seleccionamos esto, deseleccionamos hasta donde llegue el otro joint. Hay que pasar al modo vértice. Deseleccionamos, paint. Aseguramos que esté seleccionado el joint que vamos a pintar y le vamos a dar flood. Le vamos a hacer lo mismo con todos los huesos. Entonces acá, modo vértice. Deseleccionamos hasta el joint. Le vamos a dar paint y pintar. Ahora, a mí me gusta pasar primero a los que son estos dos, como por así decirlo, que es el cap, ¿ya? Lo que vamos a hacer va a ser, ahora da lo mismo de la selección, voy a seleccionar todos los vértices que yo crea que selecciona el cap, por ejemplo eso. No. Seleccionamos, le damos float, está seleccionado, pintar. Y ahora empezamos con los dedos. Por ejemplo, vamos a empezar con el pulgar. Seleccionamos el primer joint del pulgar, deseleccionamos, seleccionamos todos los joints que debería influenciar el pulgar. Ahí nos faltan algunos, por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo, como algo así. Ok, no, le vamos a dar float. Por ejemplo, aquí comí un poco más de influencia de la que debería, tal vez, pero eso se arregla después. Entonces, de nuevo, vamos, seleccionamos lo que debería mover ese joint. En Control Shift uno puede ir agregando vértices. En Control se disminuye. También se pueden seleccionar uno a uno. ¿Ya? Por ejemplo, no creo que esto sea necesario. Y vamos a pintarlo. Vamos con la segunda parte. No, seleccionamos. Pintar. Después el TAM. Deseleccionamos. Y
a lo último. Entonces ahí nos queda nuestro pintado, ¿no? Hay que repetir eso con todos los controladores. Ya, ahora que tengo por ejemplo pintado esto, yo debería poder seleccionarlo y moverlo, ¿ya? Pero de repente pasa esto, ya que quedan feos los dobleces. ¿Por qué? Porque el pintado de peso está demasiado duro. Entonces está... Hay dos formas de empezar a hacer esto. Que una es eh, con el smooth, con shift y empezar a darle clic. Voy a empezar a hacerle smooth a los pesos. Entonces va a quedar una deformación más bonita. La otra, ¿ya? Es ir a relax y darle acá, relax. Y voy a ver que todos los pesos en la mano se van a suavizar. Entonces vamos a tener deformaciones de este tipo. Por ejemplo, acá debería haber una correctiva. Entonces, aquí no sirve de repente mucho el relax. Entonces, aquí por ejemplo le podemos con el mismo paint, podemos ir al controlador de la muñeca, el anterior, este. Por ejemplo, lo achicamos el pincel y le damos más influencia nomás. Y pintamos. Y después esto se suaviza, por ejemplo. Hasta que te quede bonita la deformación. Por ejemplo, ahí debería haber más influencia de la propia muñeca. Y así. Voy a devolverme. Devuélvete. Más. Ya. Entonces ahí tenéis que ir suavizando. Otra herramienta bacán que tiene esto. Acuérdate que esto siempre tiene que quedar en cero. Es que si yo, por ejemplo, se le debería poder dar mirror a esta geometría. Entonces, por ejemplo, si aquí miro, los pesos son distintos que acá. Debería poderse dársele mirror. Apretando solo acá. Y no sé si en verdad que llega. Por ejemplo, acá no. Está con el pintado inicial de las cosas. Aunque no sé si en verdad se pasó. No debería. Ahí está. Está con el pintado que viene. ¿Qué pasa en estos casos? Antes de que empieces a pintar pesos de las manos, lo ideal es que esto estén unidos. Combine. Entonces aquí uno le va a pintar y va a tener todo esto, ¿no? Aunque de repente se puede buguear. La idea es que se haga antes de hacer el skinning. Ya para que no pasen estas cosas. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí te puedo mostrar creo que es más fácil el pintado. Por ejemplo, si yo cambiar algo acá y le doy mirror, va a quedar instantáneamente acá. El peso de la polera está bastante bien igual. Solo se con un par de relax yo creo que quería filete. Así como relajamos esto. Por ejemplo, el controlador de la escápula ya debería ser mucho más suave. Ahora está raro dónde está esto. ¿Ya? Porque tu controlador, tu joint está muy a la chucha, debería estar acá. Igual, por ejemplo, esto se puede arreglar yendo al modo control vertex, se selecciona y uno puede acomodar de nuevo estas, ¿cómo se llama? Controladores, pero siempre en el modo vértice. Y aquí te quedaría más, como más natural, por así decirlo. ¿Qué más? Eso principalmente. La idea es ir seleccionando joints y relajando los pesos. Te voy a dar un último ejemplo con los pantalones. Acá vamos, le vamos a dar paint y vamos a ver que tiene estos pesos, ¿no? Esos que tenga guión acá. Y por ejemplo, si yo tomo este, tiene deformador en este lado. Y eso, o sea, tiene peso en ese lado. No debería. Lo que vamos a hacer, a ver, de nuevo, entonces vamos a seleccionar el hueso de la cadera. Y vamos a decirle que mande todo. ¿Ya? Ahora, esto no debería haber pasado. Hay un joint que no está mal puesto. Ten cuidado con esas cosas. No debería pasar.
Totalmente. Hay algo que está movido acá. Acá. Claro, el que moví yo. Entonces acá. Ahí sí. Y ahora vamos a seleccionar el hueso que está abajo, que debería ser uno de estos. Esto, por ejemplo. Pero a mí me gusta hacerlo con el lado izquierdo, claro. Entonces vamos, vertex, seleccionamos todo lo que debería influenciar esta pierna. Ya, por ejemplo, y lo da float. Y va a quedar así. Ya. Entonces ahora simplemente modo vértice, deseleccionamos hasta el próximo hueso. Bajamos y le damos float. Por ejemplo, acá nos falta un vértice que agarrar. Ahí está. ¿Ya? Vamos al de abajo, modo vértice, deseleccionamos, float. Después la rodilla. Acá hay que ser un poco más meticuloso. Así que vamos a ir al modo frontal. Y vamos a borrar, por ejemplo, la mitad de esto. Y le vamos a dar float. Por ejemplo, esto ya debería estar con su influencia. Y como podemos ver, el otro lado no tiene eso, hay mirror y queda el toque. Esto te va a quedar totalmente duro, ¿ya? Así que después de esto se le puede hacer un relax, por ejemplo. Y creo que ahí está bien. Entonces esto debería haber quedado. Mira, acá por ejemplo hay mucha influencia de esto. Eso no debería. Entonces vamos a fijarnos qué pasa. El root, que es que es como todo, debería tener por lo menos toda esta parte con influencia. Entonces vamos a devolvernos un poco para que estén un poco la influencia altura. Por ejemplo acá mirror, vamos al que es el principal, o vértice, frontal, y seleccionamos toda esta parte. Vamos a pintar, ya. Vamos a seleccionar esto, le vamos a dar mirror y le vamos a dar relax. ¿Ya? Entonces ahora sí, pues, debería quedar esto mejor pintadito. Acá hay que empezar a hacer cosas a mano, ¿ya? Por ejemplo, esta parte está muy dura y se debería flexionar, o sea, debería deformarse mejor. Entonces con la B, B larga, agrandamos y achicamos el pincel, con Shift hacemos smooth. Y así, y vamos quitándole influencia. Podemos decirle que el relax sea más grande. Por ejemplo. Entonces vamos suavizando todo esto. Pero esto solo suaviza, después simplemente vas y le das mirror. Y se debería ir relajando todo. Por ejemplo acá le vamos a dar más influencia a esta parte. De hecho esta parte también debería estar así como sin moverse mucho. Y así uno va probando hasta que te quede bonito. Por ejemplo. Y después se duplica. Entonces, por ejemplo, esta deformación queda más bonita. Tal vez no es necesario hacer ningún blenche porque igual se deforma bien. Y eso principalmente. Y le da influencia al joint que queráis. Pero la idea es dárselos total y después relajarlo. Así no tienes problemas. Acá. ¿Cómo dejaste esto? Ya está bien. Ah, por ejemplo, este controlador de la cabeza, trata de hacerlo más grande. Que no se ve. Y hasta la subiré un poquito. Eso, para que quede visible al usuario. El de la cabeza también. Hacerlo como si fuera
Ya agarré otra. Ahí está. Eso sí queda más instituido. Eso.